¿Qué tal? Mi deseo es de que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes. Y quiero platicar con ustedes acerca de un punto relevante, y creo que todos lo han llegado a pensar en algún momento, es decir, ¿cuál es el propósito de nuestra vida? ¿Para qué estamos aquí? Porque debemos reconocer que el ser humano es completamente incapaz de vivir en un universo que es impersonal, o sea, en el que todo sea producto del azar. Por ejemplo, los ateos comienzan a atribuir la personalidad y motivos a procesos físicos mismos, ¿sí? Por ejemplo, hay dos científicos rusos, que fueron Seldovich y Navikov. Ellos, al contemplar la sorpresa del universo, preguntan, ¿por qué la naturaleza eligió crear un universo en lugar del otro? O sea, la naturaleza se ha convertido en esta especie de sustituto de Dios, que cumple un papel en función de Dios. Y de hecho, Francis Crick, en su libro El origen del código genético, comienza a escribir naturaleza con N mayúscula, ¿sí? Y de hecho se habla de la selección natural como inteligente, pensante, etc. De hecho, Carl Sagan, este famoso científico y divulgador de la ciencia, que tiene una serie muy buena que se llama Cosmos, él justamente escribe Cosmos con C grande, C mayúscula. ¿Por qué? Porque le atribuye al cosmos, a la naturaleza, ese carácter de divinidad. Y debemos recordar que cuando el ser humano deja de creer en Dios, pues prácticamente el ser humano pues cree cualquier cosa, ¿verdad? Y justamente tenemos que reconocer que cuando una persona niega un propósito en la vida, pues viven justamente inventándose algún propósito. Es como el autoengaño que comentaba por ahí Sartre, que lo hemos comentado. Es decir, una persona tiene que sentir que su vida tiene un propósito, ¿sí? Porque simplemente interiorizar y pensar de que mi vida no tiene sentido, que soy producto del azar, soy producto de la naturaleza, no vengo de ningún lado, no voy a ningún lado, todo lo que haga va a terminar aquí, va a perecer por completo, eso me deja a mí en un vacío existencial tremendo. Necesito encontrarle un propósito a mi vida. De hecho, Ernst Bloch comentaba que la única forma en que el hombre moderno vive frente a la muerte es tomando inconscientemente la creencia de la inmortalidad ya de tiempos antiguos. Aunque ya no crea en Dios, cree en cierto sentido de la inmortalidad. O sea, es decir, ¿qué persona se levantaría temprano a meterse en el tráfico, ir a trabajar 8 o 9 horas, llegar a su casa cansado, comer, dormir y seguir una rutina así por el resto de su vida? ¿Qué sentido y qué miserable sería una vida así? ¿Sí? Por eso tienen que robarle a Dios el sentido, la creencia en la inmortalidad, porque si no lo tuviéramos, realmente tendría, oye, ojo, ya está pasando. Tenemos una alza terrible en el tema de los suicidios. Gente que tiene los medios para vivir, pero que no tiene los motivos, lamentablemente. Entonces, el hombre antiguo, el hombre cristiano, bueno, yo tengo ciertas dudas o ciertas objeciones en cuanto a hablar de una cristiandad, no estoy completamente de acuerdo con eso, pero sí podemos decir que el hombre antiguo que creía en Dios, el hombre cristiano como tal, encontraba incluso en el sufrimiento un significado. Sufro porque el mundo está caído, y si el mundo está caído me espera una esperanza, que la esperanza es Cristo, la vida eterna ya del cielo con Él. Si sufrimos aquí, reinaremos con Él. Gran parte de la himnología antigua que tenemos nosotros como apostólicos justamente tiene que ver con eso, el deseo, el anhelo de encontrar algo más allá. Como lo decía Lewis, que nuestra alma anhela algo que en este mundo no puede saciar, algo que en esta vida no se puede llenar. Entonces aquí justamente es donde entra esta cuestión. Pero el tema es de que el hombre moderno, como ha negado a Dios, como lo ha rechazado, ya no tiene ese soporte, ya no tiene ese apoyo de la vida eterna. Por lo tanto, necesita un propósito, ¿sí? Entonces, así como nos cuestionan a nosotros por hacer un salto de fe, pues el ateo también hace un salto de fe al afirmar que hay una razón por la cual existe. Por ejemplo, este ateo, Steven Weinberg, al final de su escrito, que se llamó Cosmología Contemporánea, en los 3 primeros minutos él dice, sin embargo, todos estos problemas pueden resolverse, y cualquiera que sea el modelo cosmológico que demuestre ser correcto, no hay mucho consuelo en esto. Es casi irresistible para los humanos creer que tenemos una relación especial con el universo, que la vida humana no es solo el resultado de una relación especial con el universo,
Perdón, no es solo un resultado más o menos absurdo de una cadena de accidentes que se remonta a los primeros 3 minutos, sino de alguna manera que estábamos incluidos desde el principio, ¿sí? Y comenta, cuanto más comprensible parece el universo, más parece inútil, pero si no hay un consuelo en los frutos de nuestra investigación, al menos hay algo de consolarse en cuentos de dioses y gigantes, o de limitar sus pensamientos a los asuntos cotidianos de la vida. También construyen telescopios y satélites y aceleradores y se sientan en sus escritorios durante horas interminables para determinar el significado de los datos que reúnen. El esfuerzo por comprender el universo es una de las pocas cosas que eleva la vida humana un poco por encima del nivel de la farsa y le da algo de la gracia de la tragedia. O sea, él dice, realmente sí, o sea, la vida no tiene un sentido como tal, pues al menos investiguemos el universo, que eso nos dé un sentido, ¿sí? Pero fíjate, ¿qué persona viviría feliz con esto? ¿Qué persona viviría feliz sabiendo que su vida no tiene significado y va a matar el tiempo tratando de entender un mundo que le es completamente indiferente a él, ¿sí? Entonces, pues vaya, o sea, es autoengañarse, ¿verdad? Simplemente estás autoengañando. Y de hecho, Daniel Dennett comentó una inconsistencia también. O sea, hablando en una conferencia en Nueva Orleans, él abrió su conferencia mostrando un cortometraje que resumía todo lo que quería transmitir. O sea, mostraba un grupo de jóvenes africanos jugando con una pelota de fútbol, pateándola en el aire y atrapándola, pues, muy hábilmente, sin dejar que la pelota se cayera al suelo. Entonces una narración silenciosa se reproducía en la pantalla describiendo la vastedad insondable del cosmos y del espacio, y justamente decía esto: estamos aquí por un simple parpadeo y luego nos hemos ido para siempre. La última frase de la película finalmente llegó y decía, será mejor que no lo arruinemos, ¿sí? O sea, pues lamentablemente esa es la cosmovisión atea. No tenemos un propósito aquí en esta vida, no hay nada por lo cual valga la pena pelear, porque digo, el universo es completamente indiferente a nosotros, y pues lamentablemente pues no, o sea, no hay hacia dónde ir. En cuanto a la condición humana, el dilema es terrible. O sea, ahorita yo se los comento en unos minutos, pero es algo terrible, o sea, porque la condición atea es insuficiente, no puedes mantenerte feliz, consistente. El hombre no puede vivir así, sabiendo que la vida no tiene ningún sentido, ningún valor o propósito, ¿sí? O sea, si tratamos de vivir consistentemente dentro del marco de la convención atea, pues somos infelices. Incluso el suicidio sería una muy buena opción, porque nada tiene sentido, ¿sí? Es como ese famoso tema de la mentira noble, que nos estamos mintiendo a nosotros mismos, ¿sí? Si seguimos una cosmovisión atea, lamentablemente. Y justamente también muchos han dicho que sin esta mentira pues no podríamos vivir. Y es cierto, si el hombre no se mintiera a sí mismo que la vida tiene un propósito, realmente no podría vivir. Eso es lo lamentable. Entonces, como tal, esta famosa mentira noble conduce, en el mejor de los casos, a una sociedad en la que un grupo elitista engaña a las masas por su propio bien, perpetuando pues esta mentira noble. ¿Cuánta gente no se miente a sí mismo? ¿Cuánta gente no es adicta a consumir contenido en Netflix, ver series, películas, consumir contenido basura en redes sociales? Siempre tenemos que estarnos drogando con estas lamentables producciones, con este entretenimiento bastante caro, no es barato, pero sí bastante carente de profundidad, carente de objetivo, carente de orden. Contenido que simplemente nos incita a alterar en cierto sentido nuestras emociones, un contenido que nos incita a la inmoralidad, un contenido que nos incita al hedonismo, a la búsqueda de un placer, porque justamente cuando el ser humano deja de creer en Dios, cuando el ser humano es fiel a su cosmovisión atea, pues lo único que quiere hacer es encontrar un poco de placer en este mundo que le es indiferente, en una existencia que lo atormenta, en una profunda oscuridad que envuelve su corazón y que le dice una y otra vez que su vida, que todo lo que es, lo que fue y lo que será realmente no importa. Entonces ese es el propósito de la vida para el ateo, realmente pues es nulo, ¿sí? Sin propósito, ¿sí? Y justamente el cristianismo es justamente lo que proporciona. El cristianismo te proporciona un significado de la vida y se diferencia de cualquier otro sistema porque el cristianismo te da un origen, sentido, moralidad y destino. Y como tal, el cristianismo te provee de una paz, ¿sí? De decir que todo en este mundo tiene un propósito, incluso el mal,
¿sí? Incluso el mal tiene una razón de ser, que es justamente el libre albedrío del ser humano, y que justamente existe el mal y también existe el bien. El mal como consecuencia de un rechazo hacia el bien. Pero como uno ha aceptado a Jesucristo en su corazón, como tal, a final de cuentas, si uno sufre aquí, pues en su momento reinaremos con él y encontraremos la paz, no en este mundo, sino en la vida eterna, en un mundo mejor, ¿verdad? Entonces, el cristiano encuentra paz y consuelo en esta declaración, pero el ateo no la puede encontrar lamentablemente. Y esa es justamente la gran diferencia. Por lo tanto, cuando nosotros creemos en Dios y confiamos en Él, nuestra vida tiene un propósito, tiene un sentido. Pero sin Dios, absolutamente todo lo que somos, lo que fuimos y lo que queremos ser, pierde completamente su sentido, su propósito. Bueno, hasta aquí llega esta pequeña reflexión acerca del significado de la vida. Si les gustó este video, compártanlo, suscríbanse por ahí al canal, dejen un comentario para que me ayude el algoritmo y que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes. Hasta la próxima.